Aquí estamos, listos para comenzar el nuevo bloque, el segundo de aquí de Pace Car, como siempre dándole la bienvenida a Carlos Bueno. Buenas noches, Rubén. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Hoy has venido con un auto bastante extraño, un Lotus Europa, que es un modelo de la marca Lotus bastante conocido, pero no deja por eso de ser un auto extraño, ¿no? Bueno, vos decís conocido y te acepto esa mención porque vos te desenvolvés en el medio deportivo del automovilismo. Claro. Pero el usuario normal de la calle, no. Porque lo ve como un coche muy raro y si nosotros ya estamos apreciando las imágenes del video, vamos a ver que sus laterales parece que fuera una camioneta de las que se usan ahora de tamaño pequeño. Claro. ¿Por qué? Porque la Lotus, con un criterio cuando desarrolla este coche, entre sus cualidades tiene motor central. Vendríamos a decir el motor detrás, pero no como estamos acostumbrados del Fiat 600 o varios modelos. Es decir, ya lo hemos dicho varias veces, el motor central es delantero al eje trasero. Delantero al eje trasero. Entonces ese espacio que en otros vehículos se ve muy comprometido, tal es así que hay modelos de autos de que hay que sacar para hacerle mantenimiento, se tiene que extraer el motor con una plataforma, se entiende, fácil de retirar, para poderle hacer mantenimiento los usuarios o los mecánicos. En este caso, no, porque debajo, vamos a ver en las imágenes, debajo de una tapa de plástico, porque este coche es de carrocería de plástico, posee el motor con un espacio pero muy solvente, muy apreciable para poder hacer todo lo que sea mantenimiento e inclusive reparaciones menores, como sacar tapa de cilindro, cosas así. Es un Lotus América, Europa, y lógicamente cuando nace con una serie de incomodidades para su conductor. ¿Por qué? Porque Lotus Car, su fabricante, decidió hacer un coche netamente deportivo y entre sus ideas era la de que el coche tenía que ser sumamente liviano, cosa de que lo veo muy lógico para un coche deportivo, pero a tal punto que no poseía tapizado. O sea que sus butacas eran unas lonas con unos resortes, así decirlo, tipo goma, como fue en su momento el Citroën 12B. El tablero era una chapa donde venía montado precariamente el instrumental. Los vidrios no se movían, o sea, los cristales laterales, que no eran cristales, sino eran acrílicos, no tenían movimiento. El habitáculo no se podía ventilar cuando el motor le transmitía un poco de calor adentro de donde venía el conductor. Me trae a la memoria un término de lo que usan los puristas del idioma cuando hablan de este tipo de auto, muy espartano. Muy espartano, sí. En este caso, Lotus, no digo que exageró, pero copió mucho este sistema y este coche en los lugares donde concurrió en la fase deportiva tuvo muy buena representación. Tal es así que este vehículo se fabricó entre los años 1966 y 1976. Durante 10 años este Lotus Europa fue promocionado en diferentes, no categorías, sino en diferentes carrocerías. Siempre utilizó esta carrocería, pero con el correr del tiempo se fueron agregando, a pedidos de los dueños, se fueron agregando pequeñas comodidades. Una era que los vidrios laterales se podían correr, no con máquina de alzar cristales, sino lateralmente, tipo Renoleta. Caso como la Renoleta, efectivamente. El tablero, en su finalización, era de madera. Ya no era una chapa improvisada, sino que era de madera, donde instrumental se instalaba ahí. Y tenía tapizado. Vos figurate, era todo un adelanto. Era todo un adelanto, pero también tuvo reformas en sus motores. Las dos primeras versiones tuvieron motor Renault. El famoso motor Renault, se entiende, preparado, como podríamos decir, sacándole el máximo de posibilidades. Y cuando se llegó a un punto de que el motor Renault
ya había dado de sí todo lo mejor, se instaló un motor Ford Lotus. En combinación con la Ford se produce un motor Lotus. Sabemos que Lotus era una firma que desarrollaba mucho la ingeniería automovilística. Era fabricante de autos de competición. Sí, señor. Y desarrollan un motor en conjunto. Por si hace falta decirlo, el dueño era Colin Chapman. Sí, señor. Aquel famoso hombre muy, de hecho, inglés, muy británico, bigotito tipo británico, que la característica cada vez que un vehículo de él ganaba, arrojaba la gorra al aire. Sí, señor. Bueno, vuelvo al motor. Desarrollan un motor y fue la finalización de esta serie de el Lotus Europa. Digo finalización porque durante 10, 12 años este coche recogió laureles, pero lógicamente los demás coches de competición también en 12 años o en 10 años fueron desarrollando y no se podía esta firma quedar estancada o dormirse, como se dice normalmente, dormirse sobre los laureles. Y además que en la década que decís vos que se fabricó este vehículo, hay que recordar que fue la década prácticamente de oro de Lotus en la Fórmula 1. No por nada este auto debe estar pintado así en negro con filetes dorados, recordando aquel famoso Lotus de Fórmula 1 con la publicidad de los cigarrillos. Sí, señor. Los tres motores que fueron equipados estos vehículos eran el primero de 1460 y algún centímetros cúbicos, y uno de los más grandes fue el Ford Lotus de 1588 centímetros cúbicos. El peso de este vehículo era entre 600 kilos en su presentación, por eso hice hincapié que tenía carrocería de plástico, en 600 kilos con motor listo para la línea de largada. Y cuando le fueron agregando mayor potencia y por ende mayor comodidad, llegó a pesar 780 kilos. Que no dejaba de ser todavía una muy buena relación peso-potencia. Extraordinaria, ¿no? Claro. Extraordinaria, porque no he podido rescatar una potencia exacta, porque volvemos al tema de que muchas veces decimos tal motor tiene tal potencia, con una definición contundente, pero no lo podemos hacer muchas veces porque tenemos que promediar, de acuerdo al país donde va a competir, de acuerdo a los combustibles que en la carrera van a tener que utilizar y de acuerdo a los reglamentos que están introducidos dentro de una fórmula que no se respetan a veces entre país y país, a veces las potencias oscilan más o menos en un 10%, de acuerdo a los lugares y de acuerdo también a la altura donde está en este momento interviniendo el vehículo. Son datos técnicos que únicamente aquellos que hilan un poquitito finito la mecánica se tienen que dar cuenta. La persona que no entiende tiene que comprender que no es lo mismo una nafta de un determinado octanaje a una nafta de superior octanaje o de menor octanaje, que no es lo mismo correr a nivel del mar que como correr a 800 metros de altura. Hablabas de hilar fino. ¿Es hilar muy fino? Si te pregunto, ¿la caja de cambios cuántos tenía? La caja de cambio, como todo vehículo deportivo de aquel entonces, quinta. Quinta, bien. Quinta con una marcha atrás. Sí. Con lo cual aliviaba el rendimiento del motor en lo que se refiere a revoluciones, ¿no? Claro, también ahí tenemos que intervenir y decir que de acuerdo a los circuitos, se van intercalando las diferentes relaciones de caja para que el motor siempre esté trabajando en un rango óptimo. Cada motor tiene un rendimiento donde eroga el máximo de potencia con un máximo de seguridad sin romperse. A veces se excede esa cantidad de revoluciones para darle un poquito más, no de potencia, sino un poquitito más según el circuito de reacción al motor para bajar un cambio o subir un cambio. Seguro. En este caso, todo va de acuerdo al circuito donde intervenía. Por eso es a veces delicado cuando aparece un coche que intervino en un lugar específico, en una carrera, introducir los datos de relación de caja y la relación de diferencial, porque es más que seguro que en otro circuito esa relación de caja o esa relación de diferencial no se utilizó. Promediar es lo más acertado. Es decir, la velocidad final es tanto y la potencia del motor
aproximadamente, cubrirnos ese detalle diciendo aproximadamente. Por si hace falta aclarar lo que vos acabas de muy bien de explicar, no es lo mismo la relación de caja que va a usar un Fórmula 1 en Monte Carlo que en Monza. Lógicamente, vos has dado en el clavo. Monza se caracteriza por ser un circuito completamente trabado donde el motor necesita de por sí ir casi siempre al máximo de revoluciones. Entonces tiene que tener lo que se denomina mecánicamente caja corta. En un circuito abierto, caja larga. Carlos, ¿te queda cómodo manejar este vehículo? ¿Y nos vamos? No me lo he probado, pero yo creería que para mi físico este vehículo, como muchos otros que hay, yo diría que no. Me voy solo y buscaré a alguien que me acompañe. ¿Cómo no? Nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles, Rubén. Nosotros, como es habitual, vamos a hacer una nueva pausa aquí en Pacecar y ya volvemos con mucha más información.